Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2014, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Liberados los soldados que habían sido secuestrados en Arauca, después de una acción de la guerrilla en la que asesinó por lo menos un soldado, quedaron varios gravemente heridos, no nos volvieron a contar de la suerte de estos muchachos heridos, y quedaron estos dos secuestrados que felizmente regresan a sus casas. Pero qué escándalo, qué aspaviento, qué gratitud le debemos a las FARC, porque cesa en la comisión de un delito continuado que es el delito del secuestro. Entonces unos delincuentes se arrepienten a medias, sacan el provecho, porque ese es un secuestro de alguna manera extorsivo. Le extorsionan a la sociedad entera y ganan el premio, sacan el premio a la extorsión, es decir, que producen todos los efectos que querían producir con la retención de los soldados: el escándalo, el aspaviento, la voluntad de paz, y le salimos a deber. Tenemos que quedar muy agradecidos con las FARC porque han dejado de cometer un delito con estos dos jóvenes. Del general Alzate no se sabe nada. Están hablando de liberarlo este fin de semana. Han conseguido todo lo que han querido, el escándalo ha sido monumental. ¿Cómo irá a ser el que hagan con el regreso del general Alzate? ¿Cómo ir a hacer esa demostración de paz? Ya ayer Santos dijo que esto era la prueba de la madurez del proceso de paz. Dejan de cometer un delito, ¡qué madurez! ¡Qué hombres tan maduros y qué hombres tan magnánimos! El general Alzate, ¿qué tendrá para contar? ¿Con qué órdenes se fue para ese caserío y a qué? ¿Sabremos algún día la verdad? Porque este siempre es el mundo de la farsa y de la mentira. El Procurador General de la Nación levanta su voz y dice: cuidado que el cese bilateral al fuego ya cobró una víctima. La víctima es el lenguaje. Ya no se llama así, se llama desescalamiento del conflicto. El Procurador, atento siempre a los grandes fenómenos de la política colombiana, le dice al presidente Santos: cuidado con un cese bilateral al fuego con el nombre de desescalamiento, porque el cese bilateral al fuego es la renuncia del Estado a la defensa del territorio nacional, es la renuncia del Estado a la disposición de la fuerza, la que sea necesaria, para asegurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, para proteger a los ciudadanos, para proteger nuestra tierra. Todo eso es lo que quieren entregar en La Habana. Vamos para allá. Y por eso, el próximo 13 de diciembre habrá una marcha espontánea. No sabremos qué tamaño tendrán, pero las cosas no se miden por su tamaño, sino por la voluntad que las anima, para protestar contra todas estas cosas. Y en medio de todo este conflicto y de toda esta dificultad, sale el presidente Santos muy orondo a decir que ya no hará fumigación de los cultivos ilícitos, es decir, lo que las FARC quieren, es decir, la entrega final del país al narcotráfico. Sin fumigación no hay política contra el narcotráfico, la que dejó de regir desde hace mucho tiempo. No tenemos política, y el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. No tenemos política antinarcótico. El presidente Santos
ya la entregó. Parte de la fortuna de las FARC, nadie ha reparado en ese tema, se le encontró a las FARC una finquita que tiene 900.000 hectáreas. Desde luego, pues la finca más grande de Colombia. ¿Quién va a tener 900.000 hectáreas en dónde? Los grandes terratenientes de este país y los grandes plutócratas, los dueños de una plutocracia infame son las FARC. Las FARC. 900.000 hectáreas. Dios mío, ¿de qué estamos hablando? El fiscal general de la Nación, cada cierto tiempo, cuando se empieza a perder del radar de los colombianos, sale con alguna cosa bien espectacular. Para eso, para llamar la atención, porque él también es todo show, todo espectáculo. Ahora ha resuelto exhumar los restos de Carlos Pizarro León Gómez 25 años después. No quedó bien hecha la autopsia en el momento en que se la practicó. Ahora quiere estudiar la versión de los hombres del DAS sobre la muerte de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro estaba custodiado por el DAS en ese momento, pero no tuvieron el cuidado, no pensaron que una persona que pasaba al baño del avión podía ser el asesino de Carlos Pizarro. Ahora, 25 o 26 años después, aparece el fiscal exhumando los restos de Carlos Pizarro. Todo sea por el espectáculo, la civilización del espectáculo a toda marcha. No gusta la reforma tributaria, definitivamente no gusta. Ayer, al cierre de la edición de todos los periódicos, estaba reunido el Consejo Gremial o Comité Gremial, el que preside la ANDI, es decir, un empleado de Santos, el señor Bruce McMaster. Pero es que cuando ya la gente le toca en el bolsillo, eso que entreguen el país no importa. Que las FARC sean las que dispongan del futuro político de Colombia no importa, ahí vamos navegando. Pero que les metan la mano al bolsillo, eso sí ya es intolerable. Entonces, la reforma tributaria, el castigo a los capitales. Este es el único país que, necesitando capitalizarse, que necesitando recursos para el desarrollo, castiga el capital. Eso fue necesario imponerlo en el año 2002 para salvar al país de la amenaza de las FARC, y eso tuvo un efecto capitalizador fundamental, pero ahora tiene un efecto destructivo, dicen los gremios, comandados por un empleado de Santos. Él llega como a su casa porque uno no sabe si McMaster es presidente de la ANDI o si es empleado de Santos. Es presidente de la ANDI en la medida en que la ANDI le paga. Es empleado de Santos en la medida en que sigue sus órdenes e instrucciones en lo que Santos diga. Pero en este tema de la reforma tributaria tiene que ponerse serio, o porque si no lo botan, lo echan. Y es que cuando a la gente le tocan el bolsillo, ahí ya se le acaban todas las condescendencias con el régimen. Ecopetrol reduce su plan de inversiones. Hágame el favor. Una empresa condenada a morir en 6 años o 7, si Ecopetrol no hace grandes hallazgos petroleros, si no hay un cambio fundamental en la política petrolera, Ecopetrol desaparece. Y lo mejor que se le ocurre es reducir su plan de inversiones. Es decir, las inversiones que hace para conseguir petróleo que le permitan seguir viviendo. ¿Por qué eso? La reduce a una cifra ridícula de 10.000 millones de pesos, es decir, de 5 millones de dólares. 5 infelices millones de dólares es lo que va a invertir Ecopetrol el año entrante para tratar de sobrevivir. ¿Por qué? Porque Juanpa necesita la plata de Ecopetrol, porque hay que cuadrar caja con la plata de Ecopetrol. Ecopetrol no puede destinar sus recursos como los tiene que destinar a la tarea de su supervivencia, es decir, de su salud como entidad empresarial. No, porque el presidente y el que manda en Ecopetrol y el que tiene la mayoría de Ecopetrol es Juanpa, y Juanpa dice nada.
a repartir dividendos, querido amigo, a darme platica porque yo necesito repartir mermelada y necesito sobrevivir. Una posición absolutamente insensata. Los accionistas minoritarios de Ecopetrol debieran hacer ellos sí una marcha de protesta. Ecopetrol se está condenando a muerte, se está suicidando. La economía de los Estados Unidos creció 3.9% en el tercer trimestre. Este ya es el dato confirmado. Primero sacan un dato aproximado y luego, cuando se pulen algunas cifras, se da el dato definitivo. Se estaba esperando que hubiera una baja en la cifra tentativa que se había dado y que la baja pudiera llevar la economía al 3.2% de crecimiento. Sorprendentemente creció 3.9%. Empieza a despegar la economía de los Estados Unidos. Volvemos al tema de la paz, porque no debemos dejar pasar por alto unas declaraciones de Juan Fernando Cristo, el hombre del proceso 8000, recuerden ustedes, el hombre de Samper, uno de los hombres que contribuyó a la elección de Samper con la plata del narcotráfico, ahora es ministro del Interior. Pues esas son las cosas que estamos viviendo en Colombia, la resurrección de los del proceso 8000. Dijo que sin que las FARC hagan política no se entiende la paz, de manera que la paz implica la política. ¿Cómo para que puedan hacer política no pueden estar presos? Eso significa que es amigo también de la impunidad. La impunidad y el ejercicio de la política. Los dos temas que los colombianos no podremos aceptar jamás, que no acepta la comunidad internacional. Y ahí vuelve Cristo a meterla. A ver pues si de tanto hablar de ella nos pasa desapercibida y nos acomodan semejante mico. Un grupo muy importante de expresidentes de Latinoamérica y líderes europeos le piden a Maduro la liberación de Leopoldo López. Se trató del ejercicio de un derecho de la protesta, el que tienen todos, el que está consagrada en la Carta de los Derechos Humanos, la sagrada función de la protesta. Y eso fue lo que hizo Leopoldo López, y por eso está preso, porque Venezuela es así, y porque Venezuela es Cuba, y porque vamos para Venezuela y Cuba que no las bogamos. ¿Cuándo será pues que van a estar los expresidentes de otros países protestando porque en Colombia meten a la cárcel a todo el que protesta contra Juanpa? Histórico discurso del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo. Conmovió el Parlamento Europeo. Ahora dicen que lo aplaudió más la izquierda que la derecha, porque el Papa es un hombre de ideas muy liberales y el Papa es un hombre que pone de presente cómo hay que atender en todo proceso de desarrollo económico al ser humano, a la persona humana, a su dignidad. Hay que hacer planes de austeridad, pero esos planes de austeridad no pueden llevar a la parálisis del sistema económico, porque hay que producir empleos y porque hay que atender a la dignidad del ser humano. Esos son lecciones que también tenemos que aprender. Aquí, en otras palabras, no podemos permitir que se roben los recursos, que los dilapiden, que los boten. Hasta el último peso tiene que ser aprovechado en la generación de empleos y en la creación de riqueza. Aquí matamos la riqueza con tal de hacer las paces con las FARC. Desórdenes y saqueos en Ferguson, Missouri, con ocasión del fallo del gran jurado que eximió de responsabilidad al policía que, creyendo defenderse, mató a un joven negro. Los desórdenes fueron pavorosos. La Guardia Nacional no llegó a tiempo. Saqueos e incendios como en los mejores momentos de un 9 de abril. En Ferguson, Missouri. La Guardia finalmente está llegando al sitio que es, porque pues Obama es así. La Guardia es federal,
es decir, está bajo las órdenes de Obama, es decir, bajo las órdenes de nadie. Pobre Obama, no da pie con bola. Ataque aéreo de Bashar al-Assad a Raqqa, que es la capital del Estado Islámico, dejó 60 muertos. Bashar está atacado también por el Estado Islámico, entonces ahí hay unas situaciones duales gravísimas que se desencadenaron todas cuando este inepto de Obama resolvió sacar las tropas norteamericanas de Irak, diciendo que esa no era su guerra, que se iba, que no iba a pasar nada, y miren lo que pasó, está incendiado el Oriente por cuenta de la ineptitud de este pobre hombre al que resolvieron ponerlo presidente de la República porque era negro y porque resultaba muy simpático y muy vistoso tener un negro de presidente. Ahí estamos pagando las consecuencias. Uno no puede ser presidente de los Estados Unidos por ser negro, blanco o rojo, sino por ser capaz. Y Obama no es un hombre capaz. Grandes desórdenes y saqueos en Ferguson, Missouri, porque no llegó la Guardia Federal. Francia suspende entrega del buque vendido a Rusia. Esta noticia la habíamos dado hace tiempos, pero es que los plazos se vencen. Francia fabricó un enorme barco de guerra para Rusia. Rusia lo pagó. Francia está pendiente de entregarlo, pero la comunidad internacional le dice cómo le va a entregar usted un barco de guerra a Rusia cuando Rusia la necesita para hacer operaciones en el Mar Negro y para sembrar el terror precisamente en Europa. Francia toma una segunda decisión para suspender la entrega del buque mientras Rusia cesa sus operaciones de apoyo a los prorrusos en los alrededores de Crimea y en Ucrania del Oriente. Destruyen único aeropuerto que estaba en servicio en Libia. Libia es otro país estratégico en la cuenca del Mediterráneo, está al norte del África, es un país de una situación estratégica evidente. Murió el Muammar Gaddafi y ahora ¿en manos de quién está Libia? Poco más o menos en manos de nadie. Pues un don nadie de esos resolvió bombardear el único aeropuerto que tenía Libia en operación. Libia se quedó sin aeropuertos. Hong Kong, lo dijimos, estaban retirando las barricadas que habían sembrado los estudiantes en su revolución del paraguas para protestar contra la política china. Y dijimos que ese retiro de las barricadas podía suscitar desórdenes. Los suscitó, efectivamente. Los disturbios fueron muy serios y hay 80 arrestos en Hong Kong. Eso de mezclar la libertad con el comunismo no es una buena idea. Y la gente de Hong Kong estaba habituada a ser libre cuando fue territorio, parte de un protectorado inglés que se le entregó al cuidado de China para un proceso que está pendiente todavía en algunas de sus fases, pero ya la gente acostumbrada a la libertad protesta para defenderla. Esta noticia le parte a uno el corazón. En Nigeria, 2 niñas adolescentes se suicidaron matando 43 personas. ¿Qué clase de adoctrinamiento? ¿Qué manejo psicológico? ¿Qué hay que hacer para una criatura que abre sus ojos al mundo, que está en la época de las grandes ilusiones, las ilusiones de la adolescencia, resuelva suicidarse matando a muchos otros? Esa es la barbarie del islamismo radical, del fundamentalismo. La ONU condena a Corea del Norte por la violación sistemática de los derechos humanos que se producen en esa nación, que está gobernada, como ustedes saben, por un jovencito que es la tercera generación del que se tomó el poder en Corea del Norte. Eso desarrolló o está alrededor de toda la guerra de Corea de comienzos de los años 50. Pues bien,
Corea del Norte es una cárcel. Corea del Norte maneja a la gente peor que se manejan los animales. Entonces la ONU denuncia a Corea del Norte por violación de los derechos humanos y Kim Jong-un, el tiranito de Corea del Norte, ordena una marcha que presiden los funcionarios del gobierno en protesta contra la ONU. No protestan por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sino porque la ONU lo diga y le diga a la Corte Penal Internacional que debe iniciar los procesos penales respectivos. Y en Hoy en la Historia, hoy sí hablaremos de Vasco Núñez de Balboa, uno de los más interesantes conquistadores que vinieron a esta América y que descubrió nada menos que lo que él llamó el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Y ese Vasco Núñez de Balboa fue asesinado por su suegro. El suegro lo mandó matar y presenció su ajusticiamiento. La historia de Vasco Núñez de Balboa aquí en La Hora de la Verdad. Hablaremos de todo esto y de mucho más en las próximas 4 horas desde aquí, desde La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, regresaron a la libertad los soldados secuestrados en Arauca por las FARC y lo hicieron en medio del show que aquí habíamos anunciado. Los soldados Jonathan Andrés Díaz y Paulo César Rivera. Pues las FARC fueron los secuestradores y ahora sacan pecho y se vanaglorian y el gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, dice que esta liberación demuestra la madurez de las FARC y fortalece el proceso de paz, como si no hubieran sido esos angelitos con metralleta los que también los secuestraron, ¿no? Lo cierto es que mientras tenía lugar el show de la liberación que hay que decir que celebramos en este programa, por supuesto, el gobierno anunciaba un par de concesiones que le convienen mucho a las FARC. Una es la que usted dijo, doctor Londoño, el anuncio que hizo el presidente Santos del plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos sin uso de herbicidas, como parte del proyecto para poner en marcha el acuerdo de drogas con las FARC, así lo dijo él. Ese plan piloto será en el Putumayo y el presidente Santos aseguró que nunca más habrá que hacer una fumigación. Y el otro punto, que también ayer fue lanzado en medio de la emoción por la liberación de los 2 secuestrados, fue el tema de la participación política de las FARC, en la que insistió el ministro de Interior Juan Fernando Cristo. Él dijo, estas fueron sus palabras textuales, pensar en un proceso de paz sin participación política no tiene sentido, y aseguró que en caso de que se firme la paz habrá participación política de algunos guerrilleros. Pregunto, ¿será pura casualidad que el mismo día en que las FARC liberan a 2 de sus secuestrados, el gobierno sale con estos 2 puntos de participación política y erradicación de cultivos? ¿Es casualidad o es parte de un libreto? ¿Ustedes qué creen? Participación política, Montserrat, que obviamente tiene una condición, que es la impunidad. Porque si esos guerrilleros están en la cárcel, pues no pueden hacer política. Eso es evidente. De manera que Santos le da a las FARC exactamente lo que las FARC quiere. El manejo total del narcotráfico en Colombia. Para que se acabe de enriquecer fabulosamente. Que no les toquen el negocio. Y por otra parte, que hagan política. Es decir, que les den impunidad plena por la comisión de sus delitos. Entonces, mire, en Arauca, usted sabe lo que pasó en Arauca cuando secuestraron estos soldados, ¿no es cierto, Montserrat? No. Asesinaron otros 2 soldados e hirieron 3. Y secuestraron 2. Es decir, volvieron pedazos una parte de un pelotón que estaba cumpliendo misiones de verificación en Arauca. 2 muertos, 3 heridos, 2 secuestrados, devuelven a los secuestrados y les quedamos debiendo. Son los héroes del momento, es que eso es lo increíble, claro, es que además, recuerden las palabras del presidente, habla de la madurez, de lo bien de cómo eso demuestra cómo se fortalece el proceso de paz. ¿Cómo son de maduros? Yo pensaría el contrario, ¿no?
Creo que al contrario. Bueno, claro, eso demuestra su crueldad, eso demuestra su peligrosidad, eso demuestra que Colombia está enfrente de una escalada terrorista que tiene que enfrentar. Ah, no, mejor nos entregamos. La entrega de Colombia a las FARC, eso es el proceso de paz. Lo queremos decir una vez más, para que cuando las cosas sucedan, si es que esta tragedia colombiana llega a suceder, porque los colombianos somos suficientemente tontos y cobardes para permitirlo, que recuerden nuestras palabras, nos llevan para una Venezuela o para una Cuba. Y el espectáculo de ayer es parte de toda esa estrategia. ¡Qué madurez la de las FARC! No mataron sino 2 soldados, no hirieron sino 3, de los que nadie habla, Montserrat. De estos 2 secuestrados, estos se volvieron famosos, y va el ministro y los visita. ¿Ya visitó a los heridos de Arauca? ¿Nos pueden decir cuál es su estado de salud? ¿Qué pasó con esos muchachos y con sus familias? ¿Qué pasó con las familias de los que murieron? ¿De esos 2? ¿Esos sí no tienen familias? ¿Por ellos no hay que llorar? Bueno, esas son las viceversas de este sistema, un sistema para entregarle el país al comunismo de las FARC. ¿Qué le vamos a hacer? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando, por supuesto, de la reforma tributaria, una reforma que se volvió en realidad el dolor de cabeza del gobierno nacional. Anoche el Consejo Gremial se reunía a puerta cerrada con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buscando una concertación sobre el texto de la propuesta presentada por el gobierno. ¿Y cómo estará la tensión? No se ha logrado destrabar esto. ¿Cómo estará la tensión entre los empresarios y el gobierno? Que hasta el mismo Bruce McMaster, una persona muy cercana al presidente Santos y quien es presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, pues él salió a atacar la reforma, una reforma que se mete de lleno y de fondo con el bolsillo de los empresarios colombianos. La mayor diferencia frente a la propuesta del gobierno se encuentra en el impuesto a la riqueza, un impuesto que reemplazaría al impuesto al patrimonio y un impuesto que, según dicen desde los gremios, impactaría fuertemente y de manera negativa en el aparato productivo nacional. Frente a este tema, el ministro Cárdenas ha dicho que este es un impuesto que será desmontado de manera gradual. Esto sí, abro un paréntesis, como todos en este país, ¿no? Aquí todos los impuestos siempre los anuncian de manera temporal, con desmontes graduales. Bueno, pues esta no es la excepción y se dice que este sería un impuesto desmontado de manera gradual. Pero lo cierto, doctor Londoño, es que ese es tan solo uno de los obstáculos que enfrenta la reforma, el impuesto a la riqueza. Pero otro de los obstáculos es el tema de los tiempos. Hay quienes dicen que al gobierno ya le cogió la noche con esta reforma, que los tiempos para tramitarla en el Congreso no dan, ni con mensaje de urgencia, y simplemente no dan. El gobierno se quedaría sin esta reforma que tanto necesita además para cubrir el hueco fiscal, un hueco del que, recordemos, el ministro Cárdenas dijo en algún momento no existe. Así como no existe ambiente con esta reforma tributaria, ni en el Congreso, ni por parte de los empresarios que, pues, como le contamos a nuestros oyentes, hasta anoche, a altas horas de la noche, tenían a los empresarios reunidos con el gobierno a ver qué se puede hacer con este tema del impuesto a la riqueza. Seguimos muy pendientes de cómo avanza este tema de la reforma tributaria. ¿Cómo le parece Bruce McMaster protestando contra un impuesto fijado por el gobierno que preside Santos? Pues fijado por el Congreso, pero que ese lo maneja el presidente Santos con su mayoría. Así será la presión contra McMaster. Así será la presión. Yo creo que lo notificaron, o protesta o se va. Por mucho que usted sea amigo de Santos, se va, porque esto sí no se lo vamos a tolerar. Entonces protesta porque nos metieron la mano al bolsillo. Hagan lo que quieran. Mire que Bruce McMaster sí no protesta contra la decisión de Ecopetrol de restringir dramáticamente sus inversiones para el año entrante. Esa noticia pasa desapercibido. Ecopetrol no invertirá en nuevos planes de expansión, en exploraciones, es decir, en evitar su muerte anunciada, sino 10.000 infelices millones de pesos para el año entrante, $5 millones. Eso para una empresa petrolera que es nada.
y para una empresa petrolera condenada a muerte a 6 o 7 años vista. ¿Qué es eso? Nada. ¿Y por qué tan poquito? Porque si la empresa fuera manejada con criterio empresarial, entonces estaría invirtiendo todo lo que tiene en sus planes de expansión. Pero hay que darle dividendos a Juanpa. Hay que repartir mermelada. Hay que impedir que el hueco fiscal sea más grande. Entonces Ecopetrol distribuye todo en dividendos y no hace inversiones para garantizar su futuro. ¿Cómo le parece ese cuento? Pues, doctor Londoño, va además muy en línea con lo que decíamos ayer citando a Francisco Lloreda, presidente de la ACP, en el sentido de que pues no hay unos cuellos de botella muy grandes para el sector, además, para las inversiones. Ese es otro ingrediente además. Ese es otro ingrediente, pero es que Ecopetrol voluntariamente limita su plan de inversiones, porque hay que recoger todos los dineros disponibles para entregárselos a Juanpa para que sobreviva y para que reparta mermelada y para que haga política barata y para que le pague a las FARC los favores recibidos. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. El Papa Francisco, les cuento, logró nuevamente tocar el corazón de todos, esta vez en el Parlamento Europeo, donde ayer ante 750 parlamentarios de los 28 países que conforman la Unión Europea, se robó los aplausos de todos en 12 ocasiones e hizo sinceras y directas reflexiones que dejaron pensando a más de uno, como lo confirmaron horas después varios asistentes a ese evento. El Papa Francisco señaló que no se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio, que es en lo que se está convirtiendo actualmente ante la débil respuesta de la Unión Europea al desafío de la inmigración, y criticó, eso sí a su manera, los estilos egoístas de vida caracterizados por una opulencia insostenible e indiferente ante los más pobres. Dijo de manera textual el Santo Pontífice que en las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. La ausencia de un apoyo dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar soluciones que no tienen en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes, favoreciendo así el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales. No se puede tolerar que millones de personas mueran de hambre mientras toneladas de alimentos se desechan cada día en nuestras mesas. Fue el llamado claro del Papa ayer, quien dijo además que una de las enfermedades que se ven más extendidas en este momento en Europa es la soledad, propia de quien no tiene un lazo alguno, y esa soledad se ha agudizado, según dijo el Papa, por la crisis económica que ha ido incentivando la desconfianza de los ciudadanos europeos respecto a instituciones consideradas distantes. Finalmente, el Papa invitó al Parlamento Europeo a servir a la democracia con hechos, pues de lo contrario se corre el riesgo de vivir en el reino de la idea, en el reino de la mera palabra, y le propuso a los parlamentarios europeos concretamente invertir en la persona humana, empezando por la educación a partir de la familia, célula fundamental y elemento precioso de toda sociedad. La familia unida y fértil trae consigo los elementos que necesita el mundo, que necesita la Unión Europea. Fue el mensaje que dejó ayer el Papa Francisco en el Parlamento Europeo. Cómo conmueve y cómo es gratificante oír la voz de este santo varón y de este hombre inmenso que es el Papa Francisco. Hablar de estas cosas, hablar de la familia, de la dignidad de la persona humana, de la dignidad del trabajo, del amor. Hablar de unos principios que se van olvidando en medio de unas circunstancias tan adversas para la consideración del hombre como el centro de todo el proceso social y de todo el proceso histórico. El Papa Francisco, la ovación que se le tributó, Jessica y queridos oyentes, fue sencillamente espectacular. Ahora sale en la prensa y dicen que lo aplaudieron más los de la izquierda que los de la derecha. Lo aplaudieron todos, lo aplaudimos todos. Qué refrescante y qué grande que alguien hable de estos temas, de los que, por ejemplo, no hablan los curitas en Colombia. Ahí está el padre Luis Augusto Castro, o Monseñor Castro, o el obispo Castro, hablando todos los días de las maravillas de las FARC, y cómo tenemos haciendo política barata
en lugar de hacer lo que hace el Papa Francisco. Qué lástima que el Papa Francisco no tenga más seguidores en Colombia, especialmente entre los obispos. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. En el tinglado del secuestro del general Alzate, las FARC demandó lo que denominan cese bilateral de hostilidades, lo que ha prendido las alarmas en el país. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió al presidente Santos no ceder a tentativas de cese bilateral disfrazado de desescalamiento del conflicto. En el fondo de la petición de las FARC está la rendición de las Fuerzas Armadas y el consabido estatus de beligerancia que persiguen de antaño los narcoterroristas. El presidente Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle se han referido al cese al fuego bilateral, al cual llegarían en la última etapa del proceso, cuando las FARC hayan aceptado firmar y estén en camino a su desmovilización, considerando que primero debe haber gestos verdaderos de paz. Las alarmas en el país se han prendido, luego de que en el discurso del viernes pasado el presidente utilizara el término desescalamiento, y al renglón seguido dijo: nosotros no vamos a desmantelar nuestras Fuerzas Armadas, las vamos a reorientar, a modernizar. El procurador le dijo al presidente en su carta que el único desescalamiento admisible debería ser el cese unilateral por parte de las FARC, o en su defecto, que el grupo respete estrictamente el derecho internacional humanitario y no siga perpetrando crímenes de lesa humanidad y de guerra. La fuerza pública debe continuar con todo su vigor combatiendo al grupo terrorista y con toda la solidaridad y el apoyo decidido de los colombianos. Le dice el procurador en la carta al presidente: se debe ser muy cuidadoso para que las medidas que se puedan acordar en esa materia no restrinjan el empleo de la plena capacidad de las fuerzas militares y de policía en la persecución y desarticulación de ese grupo. El momento exige la mayor firmeza en el marco del Estado de Derecho, no el apaciguamiento que engendra periodos de más brutalidad y violencia. Doctor Londoño, esta fue la advertencia que le hizo el procurador al presidente. Esta figura, en las actuales circunstancias, en vez de acelerar el fin del conflicto armado, es un estímulo para su prolongación, lo que agudizaría la violencia, el terrorismo y el narcotráfico. Y estas palabras del procurador las dejan caer en el vacío los medios de comunicación, porque no les viene bien. Ellos están empeñados en aplaudir a Santos y Santos está empeñado en tratar de mantenerle la gigantesca pauta publicitaria oficial. En eso estamos, ese es el juego. Y mientras tanto, el procurador tiene que levantar la voz por los que no tienen voz y tiene que decirle al gobierno la verdad y tiene que prevenirnos sobre lo que está ocurriendo, es decir, sobre las claudicaciones del régimen en frente de la brutalidad de las FARC que nos van a convertir en otra Venezuela, en otra Cuba.